Bueno, Nata, ¿cómo te gustaría presentarte? Qué gran pregunta. Bueno, primero, gracias por convocarme acá. Me encanta estar compartiendo este espacio con vos. ¿Cómo me presentaría? Creo que hoy me presentaría como una aprendiz y practicante del movimiento y motivadora del mismo, ¿no? También como que soltando un poco ciertas etiquetas, creo que la búsqueda de la autenticidad en este camino que vengo recorriendo viene por este lado, ¿no? De el aprender constantemente del movimiento vital, ¿no? ¿Qué es el movimiento vital? El movimiento vital fue como parte del descubrir, ¿no? El correrme de un lugar muy estructurado y fijo de la danza, ¿no? Que bueno, que toda la vida transité desde muy pequeña, desde los 5 años hasta los 25. Y cuando empecé a conectarme con la ciclicidad, con esto de la vida, muerte, vida, comencé a descubrir que el movimiento va mucho más allá de la danza y de la estructura y de la técnica, sino que tiene que ver con los procesos de la vida vitales. Por eso digo movimiento vital, ¿no? Como más allá de cómo utilizo mi cuerpo en la danza, por ejemplo, cómo va mi cuerpo hacia la vida, ¿no? En ese movimiento constante, cíclico. El movimiento y la postura física genera estados afectivos. Totalmente. En lo que hacemos día a día. Como, me gusta esa frase como, ¿cómo te paras frente a la vida? ¿No? Sí. ¿Cómo estás parada frente a la vida? Y claro, cómo estás parada es cómo está organizado Sí. o desorganizado tu cuerpo en ese hacer, en ese estar. ¿Hay algo como clave que te llevó a eso? Muchas cosas. O sea, ¿hubo Muchas un momento cosas. bisagra? ¿Hubo momentos bisagras que te llevaron de pasar a ser, bueno, soy bailarina, bueno, o estudio danza, a, che, esto es más profundo? No se trata solo de ser, voy a ser bastante peyorativa o dar el peor ejemplo, pero como la bailarina. Claro, el estereotipo. Público, el estereotipo, sí, bien peinadita, bien ahí, Sí. como, mirá qué bien que hago este movimiento, a Sí. hablar del ciclo vital, Sí, bueno, yo creo que hay cosas que sí o sí pasan en la vida, hay Sí. hitos, hay momentos muy, muy específicos, pero que son el desencadenante de algo que viene hace mucho tiempo, ¿no? Ok. Gestándose hasta que sucede. Yo te podría decir que como punto de partida, ya mi primer movimiento vital, que fue el nacer, que para todas las personas es el evento más traumático, bueno, para mí puntualmente fue traumático y de por vida, como me marcó, ¿no? Por la forma en la que se dio mi nacimiento, y a partir de ahí pensaría en cuestiones muy concretas de lo físico, como que tenía los arcos vencidos, entonces caminaba chueco y tuve que usar zapatos, y la escoliosis que después apareció en mi columna. Sí. Entonces digo, como hablando de cosas bien concretas del cuerpo y cómo me paro ante la vida, cómo todo eso se relaciona un poco con la historia. Y bueno, siempre la vida me llevó al movimiento, a la danza, por mi personalidad, por mis ganas de expresarme, sí, y tal, pero todo tiene como un trasfondo mucho más profundo, ¿no? Por eso hago como esta mirada hacia atrás, antes del hito, de llegar a ese momento en el que yo dije, ok, hace mucho tiempo yo vengo haciendo esto y siempre supe que había una búsqueda más profunda con el movimiento, más allá de una coreografía, una técnica, y eso fue... luego de atravesar un bloqueo creativo en la energía sexual muy fuerte, cuando conocí el Tantra en nuestro viaje a Perú. Oh, vamos a hablar de eso. Pasaron cositas. Pasaron cosas. Bueno, por ahí podemos hacer un paréntesis, okay, de cómo nos conocimos nosotras. Nata fue mi estudiante en una carrera de teatro, así la conocí. Bueno, Nata, las Natis. Y las NN. Las NN, las Natalia.
Y yo justo estaba buscando una actriz para una obra que escribí y dirigí. Y abrí, no me acuerdo, una convocatoria, calculo que por Facebook, por redes. Por Facebook. Y bueno, publiqué que más o menos necesitábamos que se sume al elenco una actriz que dé ciertas características porque tenía que hacer de hermanita menor. Bueno, y se suman un montón de actrices a la entrevista, entre ellas Nata. Y yo, cuando tuvimos la entrevista, dije, ay, esta chica es. Pero a mí me daba cosa que se sume al elenco porque digo, esta chica es mi alumna, entonces se mezclan algunas cosas, a veces no está bueno. Y en el medio de la entrevista yo digo, ¿vos cursás conmigo práctica docente de teatro? Me dice, no, ya dejé. Listo, buenísimo. Fue como, buenísimo. Y así es como nos conocemos actuando juntas, hacíamos de hermanas en esa obra tan linda. Y después, bueno, con el elenco seguimos produciendo cosas. Producimos la obra Los Malcriados, que fue todo un proceso de investigación. Como que yo me tomé 2 años para escribir y montar esa obra, experimentando en ensayos. Bueno, hicimos un obrón ahí. Y nos vamos de gira, gracias también a un amigo que estaba dentro del elenco, Giovanni Oviedo. Nos vamos de gira a Perú, a Lima y a Cusco. Paréntesis, yo tenía un vínculo con Perú porque yo hacía unos años atrás había tenido una separación, había conocido a una persona limeña, había terminado en un vínculo con Lima, viajando, lo cual después se disgrega, todo bien, pero muchos amigos en Perú, muchos contactos, muchas ganas de estar en Lima, entonces con esa fuerza vamos a Lima. Nata nunca había salido del país. No, nunca había salido del país. De hecho, ese año, en el 2018, en febrero, un par de meses antes de irnos a Perú, fue la primera vez que viajé en avión, que me fui a Misiones 2, 3 días. Y como que de repente ya venía como, bueno, wow, qué movilizante, pero yo estaba como súper enraizada y arraigada. Acá, mi vida acá, ¿no? Sí. Entonces, como que el viaje, más allá de lo que implicó en cuestiones de, bueno, de moverse de la distancia, claro, tomar perspectiva de un montón de cosas y que encima la vida te sorprenda y, bueno, y las sincronías, cuestiones que suceden, que te hagan llegar, bueno, vamos a hacer una clase de tantra yoga. Ok. El tema es que bueno, por esto de que yo ya estaba vinculada a Lima, conocía a mucha gente, yo un año hice couchsurfing en mi casa, entonces recibía extranjeros por todos lados. Y había una persona en particular que yo conocía que era maestro de yoga tantra y me escribe, me dice, mira, hay un chamán que vino acá, está en mi estudio, estaría bueno que vengan con tu grupo de teatro y hagan una clase de yoga tantra. Y yo le dije, uy, buenísimo, les digo al grupo, ¿quieren hacer una clase de yoga tantra? Sí, todos dijeron, buenísimo, vamos. Entonces, esa noche habíamos hecho una fiesta, habíamos ido a bailar, porque era tu cumpleaños a las 12 de la noche. 26 años. 26 añitos, tremenda. Entonces, al otro día, muy temprano, todo resaqueado, porque en Lima se toma mucho alcohol. Demasiado alcohol. Vamos todos a este encuentro en este estudio. Que era en el Callao. En el Callao. Que, wow. Un beso para toda la gente de Lima, Callao y todo eso. Entonces vamos y claro, bueno, no sé, seguí vos. Era tu cumpleaños. Era mi cumpleaños, sí. Bueno, hay detalles que me los voy a ahorrar de toda esa noche, que fue, bueno, fue de puro descontrol. Sí. Pero bueno, fue parte de una catarsis, una ruptura, ¿no? Como que había evidentemente ya una versión mía naciente, de forma literal, porque estaba cumpliendo años, pero que ya no aguantaba más, ¿no? Es como hace tiempo que ya no aguantaba más, entonces como que dije, al carajo todo. Y si bien yo fui como desde un lugar súper ignorante a este encuentro, confiando plenamente en vos, porque digo, bueno, tantra yoga, está listo. Sí. O sea, yoga. Una clase, chiques. Claro, se imaginaban que era una clase de yoga normal. Y vamos bueno, a hacer el saludo al sol. Claro, sí, completamente, me viene bien. ¿no? Vamos a estirar el cuerpo. Claro, absolutamente. Y bueno, y fue todo un ritual, en verdad, ¿no? Compartimos
una medicina ancestral Sí. y bueno, fue un viaje muy revelador para mí, que bueno, vos lo presenciaste. De hecho, yo creo que parte de quién soy hoy, de todas estas búsquedas y materializaciones, un montón tuvieron que ver con tu Sí. compañía. O sea, sos testigo, pero digo también, siempre fuiste inspiración. Bueno, un poco que te seguí los pasos en algunas cosas. Bueno, pero pará, hay que describir un poquito Ok. de ese momento, sin exponernos demasiado, pero el tema es que tomamos esta medicina ancestral y, bueno, cada persona obviamente empieza a manifestar diferentes cosas. Yo fui la primera y yo terminé tipo, bueno, buenísimo, listo, ya estoy, Muy genial. bien. Así, y llega, otros más toman, algunos lloran, otros Se se ríen. ríen, bueno, y llega el momento de Nata. Era el cumpleaños de Nata. El chamán no sabía que era el cumpleaños de Nata. Ella comienza a hacer la parte del ritual, él la toma de las manos, ella estaba sentadita así, nosotros todos en ronda alrededor de ella, y ella empieza a respirar muy intenso, se empieza a amacar, se empieza a deformar, su cuerpo se empieza a deformar, sus articulaciones se empiezan a doblar, empieza a gritar, empieza, realmente El parecía exorcista. poseída totalmente, y el chamán nos pide ayuda para sostenerla amablemente, era todo muy cuidado. Quiero aclarar que el espacio era muy seguro Sí, y que completamente. nosotros Yo nunca éramos me sentí muy mal. amigues, o sea, nos conocíamos todos mucho, entonces, bueno, comenzamos a tomarla del cuerpo para que ella no se lastime, porque estaba moviéndose con mucha fuerza. Pero cuando la tocábamos, ella gritaba como si le ardiera la piel, lo cual Sí, era sí. muy loco porque no soportaba el roce de piel Nada. con piel. Entonces, el chamán en un momento agarra, la toma de como medio la cara, pone frente con frente y le dice, siempre me cuesta mucho decir esto, pero le dice, vuelve al cosmos de la madre. Y ahí todos automáticamente hicimos... Y hubo como un momento de pausa y silencio, vos ahí empezaste, Sí. cambió, y el chamán no sabía que era tu cumpleaños y no sabía tu historia. No, ¿Cuál nada. es tu historia de nacimiento? ¿No la dijiste? Bueno, mi mamá fallece por violencia obstétrica. Se eligieron hacerle una intervención manual, vamos a decirlo de alguna Sí. manera, en vez de hacerle cesárea. Entonces, esto le provoca hemorragias internas, desgarros. Tuvieron que hacerle una histerectomía, es decir, vaciarla, como diríamos, ¿no? Hablando en criollo. Y bueno, y entonces a partir de esta mala praxis es que ella no resiste la hemorragia y al par de horas de mi nacimiento fallece. Entonces, bueno, claramente eso, más allá de que yo no lo haya vivido de manera consciente con el tiempo y con los síntomas que yo fui manifestando en mi cuerpo y con misma mi energía, ¿no? Sí. Y mis cuestiones emocionales, fui encontrando que, claro, el trauma se aloja en el cuerpo, ¿no? Sí. Las emociones se van estancando. Se genera una huella, ¿no? En el cuerpo, un registro. Entonces, todo eso que se abrió en el momento del ritual, que aclaramos de nuevo, fue un espacio muy cuidado y muy amoroso, y yo siempre me sentía a salvo, Sí. solo que estaba haciendo esta catarsis. Claro. Y quizás también la podés hacer porque estás a salvo. Claro, completamente. También, Eso sí. me gustaría mucho aclararlo con las personas Sí. que así vayan a hacer constelaciones familiares o cualquier tipo de terapia, que sea un espacio seguro, que no vayan a cualquier lado. Claro, que sean no. amorosos. Las Sí, que personas. seamos muy conscientes de esas cosas. Yo me sentía completamente a salvo con ustedes y segura, y por eso confié, y bueno, y por eso pude desplegar y abrir y no retraumatizarme, sino que más bien liberar un montón de trauma acumulado, pero no retraumatizarme. Sí. Yo no me sentí asustada después de esto que pasó, al contrario. Sí. Sentí como realmente si algo se desprendiera de mí y algo se abriera y me mostrara como
las cosas de otra manera, ¿no? Sí. Y con otra perspectiva, con otra madurez, con otra sabiduría, con otra conciencia. Entonces, bueno, ese momento de catarsis en el que estaba como modo exorcista, Sí. se liberó mucha tensión, porque el trauma viene a ser toda esta tensión acumulada, ¿no? Bien. Entonces, bueno, vino un poco por ahí toda esa revolución. Y de ahí, bueno, la vida, ¿no? Como volviendo un poco al hito de este momento en el que dejé de ser la bailarina encorsetada, Sí. vamos a decir, para encarnar esta versión de mi mujer salvaje, como me gusta decir, y donde sale Salvaje Esencia, mi proyecto personal, tiene que ver Sí. con esto, ¿no? Con acercarme a mi verdad. Salvaje Esencia. ¿Cuándo nace Salvaje Esencia? Bueno, Salvaje Esencia comienza en 2019, 2020, que yo estaba en Perú, porque a todo esto, después de este viaje que fuimos a actuar, el coso chamánico Sí. y tal, bueno, volvemos de la Sí. gira y al par de meses yo vuelvo a ir a Perú, Te vas allá. me voy, lo dejo todo de forma tan Sí. literal que duele. Hablaste al principio de esto, ¿no? Movimiento, cambio. A partir de ese evento, de ese viaje y dentro de ese viaje, este rito en particular, ¿a vos te surge inmediatamente una necesidad de cambio o eso va macerando y asentándose y en algún momento te das cuenta? ¿O fue tipo, viste, quiebre tipo, no, listo, Sí, a la fue un mierda quiebre. todo? Fue un quiebre. Para mí fue eclipse, ¿viste? Creo que hubo un eclipse, de hecho, y fue literalmente, yo iba pensando que estaba en el mejor momento de mi vida acá en Buenos Aires, como que todo, ¿no? Pareja, proyectos, etcétera, de todo. Estaba terminando mi carrera de danza contemporánea. Entonces me fui como pensando, estoy en mi mejor momento, me voy a conocer Perú, voy a actuar, o sea, la verdad que Sí. en verdad sí estaba en mi mejor momento, Sí. pero el mejor momento no quita el caos, Ujú. todo lo contrario. Entonces, bueno, ir allá a Perú fue como encontrarme con todo eso que no estaba queriendo ver y que era parte de ese gran momento que Sí. estaba viviendo. Entonces, cuando pasaron ciertas cuestiones, fue un quiebre total. Fue como ya cuando haces consciente algo y no puedes dar un paso atrás, ya lo estás viendo y por más que ames ciertos lugares y ciertas personas y cosas que hacías, es como que ya sabes que no están más con vos porque Claro. ya se fueron por más que vos te resistas. Y porque vos sos absolutamente otra. Claro. Esos portales donde de repente una quiebra, porque es un quiebre, Sí. después no podés volver a conectar con lo que antes te hacía todo el sentido del mundo. Y en esto somos medio espejo y medio gemelitas, porque tuvimos como, Sí. yo lo había pasado quizás un año y medio atrás, Sí. donde yo también había hecho un viaje y en ese viaje me había encontrado diciendo, Ok. todo lo que me hacía sentido en mi vida y que también yo sentía, estoy en mi mejor momento, dije, no, esto no... sobre todo lo vincular, ¿no? En este sí. caso, como con quién me estoy vinculando, cuáles son las personas que me están acompañando en mi vida de forma más íntima. Yo no estoy siendo yo, ¿no? Abrirte a ser vos es un momento donde decís, hasta ese momento yo no era del todo yo, estaba detrás de otra cosa. Y bueno, un año y medio después, más o menos, Nata pasa por la misma situación No, y termina impresionante. eligiendo el mismo lugar. Impresionante. Sí, Realmente sí. es impresionante Sí, y acá sí. se me ocurren un montón de cosas para decir. No me quiero ir de tema, pero primero que, o sea, yo creo que Clarita, que fue el personaje que interpreté en la obra Sí. que llevamos a Perú, o sea, se apoderó de mí. Bueno, justo antes, en el podcast anterior, que si no lo escucharon lo pueden escuchar, que es La Fuerza del Obstáculo con Sol Rodríguez Ioane, hablamos de que hay algo medio oracular en las obras de teatro, donde de repente escribís cosas que después suceden. Terrible. O que sucedieron y vos no sabías que habían sucedido, ¿no? Que sucede algo como... hablábamos de la carta 5 del Papa, generar Sí. ese puente Sí. de sabiduría, donde de repente te encontrás escribiendo cosas que decís, mirá lo que escribí. Impresionante, impresionante. Y ojo si tienen una dramaturga escorpiana. Peligro.
Danger, Sí. red flag. Bueno, vos hacías un personaje que se llamaba Clarita. Claro, ya desde el nombre, Clarita, está la luz. que la madre murió en la fosa del El Puma. Puma de una manera muy violenta, o sea, todo eso ya tenía mucho que ver con mi historia, Sí. o sea, había mucha sincronía en todo eso. Nati tampoco es que sabía tanto de mi historia No. en aquel entonces. De hecho, yo después de que me mostraste el primer boceto te dije... Hija de puta, me claro, te carajeé un toque. Sí. Pará, hermana, a mí me gusta meterme en el barro, pero me No, estás... me estás matando. Me estás matando literalmente ya Sí, casi. sí. Entonces, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y te cuento un poquito si quieres. Entonces, claro, Clarita, la madre muerta en la fosa del Puma, parte de su identidad, ¿no? Como Sí, negada. negada. Nunca había salido del zoológico donde Sí, fue criada. Criada entre animales. Criada entre animales. Bueno, todo eso tiene muchos simbolismos en mi vida que no vienen al caso a contar, pero digo como... y de repente piensa en esto de me voy a ir, Rengo, me voy a ir. Sí. Quiero conocer lugares nuevos, gente nueva y wow. Entonces, eso fue un poco lo... Claro, y hay muerte. Claro. Simbólicamente, ¿no? Digo, Claro. hay una muerte en ese viaje, o sea, una muerte real, ficticia, pero digo, ella deseando viajar y deseando cambiar, el viaje que hace es la muerte. Y a la vez es quien mata. Porque la obra empieza diciendo, entra Clarita, Sí, el fantasma, el fantasma. y termina, ahí entra Clarita, el Puma. El Puma. Wow. No me acordaba de eso, mira, Sí. o sea, nunca lo... Sí. Yo necesito volver a ser Clarita. Bueno, cuando quieras. Fuertísimo. Bueno, ahí, aparte era Warmi. Sí, Warmi, yo lo tengo mujer. tatuado acá. Ah. Es, claro, mujer en quechua. Y. Wow, justamente, Claro. ¿no? Muere para que nazca también esa mujer y esa fiera salvaje, Sí. ¿no? El puma. Bueno, muchas cosas, mucha data. Hay mucha data. Mucha data. Entonces, como que a todo esto ya me fui un poco, pero... Sí, el puntualmente- cambio, te hablaba sobre esto, la necesidad de cambio, de transformar. Sí, y fue un que- quiebre, eso me bien. decía. Sí, fue un quiebre lo que pasó en Perú completamente. Y ya no hay vuelta atrás, hay Bien. que avanzar. Bien. Y entonces ahí surge Salvaje Esencia. Vos me Bien, preguntabas. viviendo en Perú. Viviendo en Perú, antes de la pandemia, todo de 2019, yo estuve en Lima, haciendo muchas cosas muy hermosas, muy agradecida con toda la gente que me abrazó allá. Y ahí comienza este camino espiritual ya de manera como más concreta. Entonces empecé a frecuentar círculos femeninos y a conectar con la ciclicidad femenina, con la salud del útero. Y todo eso también ligado al movimiento, porque siempre el movimiento, siempre la danza, siempre como una herramienta, un pilar fundamental en mi vida. Entonces dije, yo quiero hacer un proyecto que invite a las personas a conectar con su cuerpo, con su movimiento, desde la espiritualidad, corriendo un poco tanta estructura de la danza y ta. Sí. Entonces ahí se empezó a macerar, era primero C Movimiento, se llamaba mi Instagram en un principio. Y después, bueno, cuando fui encarnando un poco más todo esto de la sabiduría femenina y la ancestralidad y tal, como que empieza a surgir Salvaje Esencia. Digo, yo siento que hay una fuerza interna dentro mío, Sí. como un magma que está constantemente elaborando y haciendo alquimia de tantas cosas. Digo, es como una fuerza Sí. salvaje, hay algo ahí que... Entonces, bueno, de ahí un poco sale el nombre de la marca del proyecto. Claro, y en un momento también terminas viviendo en Cusco. Claro. El ombligo del mundo. Claro, bueno. Yo recuerdo en nuestro primer viaje a Perú, Sí. cuando fuimos a actuar, cuando fuimos a Cusco, Claro. ahí conocí Cusco, hubo un momento que estábamos antes de llegar al Machu Picchu, que algo pasó ahí, un momento muy insignificante, entre Sí. comillas, que por ahí no es que estaba sucediendo nada trascendental, pero me acuerdo que en un momento, tengo una foto, de hecho, de ese momento, que estaba como con el pecho abierto mirando al cielo, y ahí yo siento que como que algo se habilitó, algo se destrabó en todo lo que ya venía pasando en ese viaje. Y después, bueno, segundo viaje a Perú, me voy en el 2019.
estoy viviendo casi 1 año y medio, vuelvo por pandemia, entonces cuando vuelvo a Cusco en el 2022, fui buscando lo que creí que había quedado pendiente y me di cuenta que bueno, que en verdad ya no era Perú, ya no era Cusco, sino que más bien todo eso se había activado y yo lo había traído conmigo, Claro. y que ahora tocaba otra cosa, Sí, ¿no? el cuerpo es el propio templo. Como... Sí, totalmente. De alguna manera, como que esa escenografía, vamos a decir, que viví en los 2 primeros viajes a Perú, me mostraron y fueron como una muestra de, bueno, ok, es por acá, todo esto está disponible para vos. Sí. Ahora toma todo esto, hacete cargo de todo esto y fíjate qué es lo que puedes hacer. Así que bueno, Perú siempre fue como bastante intenso en mi vida. Sí, las en 3 la mía, veces. en la mía también. La tuya también. Y en Salvaje, o sea, en Salvaje Esencia comenzaste y trajiste a tu comunidad acá en Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires, el rito del útero. Ujú. ¿De qué se trata el rito del útero? El rito del útero. Bueno, es una sanación. A ver, a mí me encanta el misticismo, pero Sí. me gusta, por sobre todas las cosas, que seamos muy conscientes de que nada es tan volado por ser Claro. místico, ¿no? Sino que es algo como mucho más concreto, mucho Claro. más simple, mucho más al cuerpo, mucho más cerca, Sí. ¿no? Cuanto más lejos ponemos las cosas, más pierden la esencia, el Sí. sentido. Entonces, el rito de útero es una transmisión energética a través de las manos, por imposición de manos, de un código de información distinto, ¿no? En la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con Sí. nuestro útero, con nuestra feminidad, entre comillas, feminidad, digo, como... es una sabiduría que Sí. nace en el Amazonas peruano, sí, concretamente, y que se empieza a compartir como una semilla a diferentes mujeres para que podamos transmitir este mensaje de que el útero no es un lugar para guardar miedo, dolor, memorias de abuso, de violencia, etcétera, etcétera, Ujú. sino que es un lugar para crear y dar luz a la vida, concretamente, ¿no? Entonces, es activar una nueva conciencia, es escuchar a nuestro útero, es escuchar a nuestras mamas, a nuestro corazón. Sí. Es volver al cuerpo. Para mí, en mi experiencia y en lo que yo voy buscando compartir y cada vez voy puliendo más, ¿no? Ese diamante interno, tiene que ver con eso, con volver al cuerpo y empezar a contarnos una historia más real, abrazar la historia que traemos, porque no se trata de me tengo que limpiar, me tengo que purificar. No, en realidad tenés que poder ver. Claro. Y esa aceptación que requiere de coraje y valentía, por supuesto, y, hace su alquimia. Entonces, el rito del útero para mí es volver el retorno al cuerpo, a escucharte, a tu historia, a tu verdad, para poder alquimizar suave, poco a poco. Claro, no, Tanto dolor. no desde un lugar violento, ni desde un lugar como idealista, de que tipo, ay, hago esto y listo, se solucionan todos mis problemas. No. Sí, no, y aparte mucho discurso muy New Age, ¿no? Esas cosas Claro. que... O el pensamiento mágico, ¿no? El pensamiento Que es mágico. como, bueno, esto va a solucionar tal cosa, de manera A ver, hay momentos bisagra, como el que viviste vos, Ujú. pero ese momento te encontró no buscándolo. También, ¿no? No es que vos fuiste como, bueno, hoy en este ritual voy a cambiar mi fucking vida. No, fue, al contrario, como dice una de mis maestras de Tantra, o sea, Shiva Hurtado, que la vida te encuentre viviendo, ¿no? O sea, como estar presente, sí, ¿no? Sí. No se trata de que una no tenga aspiraciones, objetivos, no, está perfecto. Ahora, en cuanto al camino de la sanación, por ahí para mí lo más prudente o lo más honesto es ponerse tal vez en una postura vulnerable y decir, Sí. ok, quiero sanar esto, quiero sentirme mejor, quiero ser más consciente. Y la vida te va te va haciendo encontrar con esas instancias de sanación, que a veces es una persona, una charla, a veces es un papel que te encontrás en el suelo y a Claro. veces, o sea, Una canción a veces. una canción, Sí, un libro. Y ahora que estás estudiando Tantra,
resignificaste de alguna manera o comprendiste otros factores de ese momento del ritual en vos? Sí, yo creo que el tantra es una explosión. Sí. Y a ver, ¿qué quiero decir con esto? No es que el tantra sea como la excitación. En general se asocia el tantra con el sexo. Sí. Y porque conocemos el sexo tántrico. Y a veces conocemos solo de nombre, ¿no? Tampoco conocemos Claro, mucho capaz de qué se... que somos todos Claro, todos tántricos, sexo tántricos. tántrico. Sí, de hecho, cuando yo contaba, no, fuimos a un ritual de tantra, de yoga tantra, y todos, el grupo, ¿y qué hicieron? ¿Qué orgía Claro, la pasó? gente se imaginaba una orgía. No, muy lejos Sí, muy lejos de lejísimos. ser eso, ¿no? Como, a la vez son esas cosas que vos decís, mira, podemos conceptualizar un montón, pero anímate a ir a algo y experimentarlo en espacios seguros, con personas éticas, ¿no? Total. Pero son cosas que hay que experimentar, que es muy difícil que vos puedas explicar a otra persona como porque te dicen, bueno, pero ¿qué haces? ¿Pero qué es? Bailamos y después respiramos y vos decís, bueno, eso no es mucho. Y vos decís, bueno, pero tenés que estar en el contexto. Ajá. Claro. Claro, totalmente. Bueno, y a eso iba, ¿no? Como sí. que el tantra no es que sea una explosión en sí. Digo, para mí fue una explosión Claro. tipo como, ¿no? Un despertar Sí. muy fuerte. Pero en verdad el tantra para mí me acerca como a lo más chiquito, Ajá. a lo más suave, Ujú. a cierta quietud que en este mundo tan ansioso y tan hiperactivo y sobreestimulado, ¿no? Como no podemos habitar. Y entonces a veces en esa simpleza, en eso chiquito, es donde están por ahí las verdades que necesitamos escuchar. Claro. Que no nos digan, escuchar, porque ya está en el cuerpo. Ya está. Bien. Entonces habilitarse eso, ¿no? Entonces el tantra me ayudó a resignificar todo eso. Sí, mi vida en general me ayudó a resignificar, a sentir que puedo estar segura en mi cuerpo, que me puedo relajar, que no estoy en amenaza, que no me está corriendo un león, que no me quiere cazar el puma, sino que estoy a salvo, que estoy bien, que lo más terrible, por decirlo de alguna manera, ya pasó. Ya pasó. ¿Qué, si tuvieras como que hablarle a una mujer que está en una nata del pasado, ¿no? Como, mejor dicho, si le tuvieras que hablar a Nata del pasado, a esa Nata antes de ese momento quiebre, hoy, ¿qué le dirías? Que respire. Me lo repito todo el tiempo igual. Ajá. O sea, eso es algo que me lo digo hoy en día. Respira. Es lo primordial. O sea, nacemos y lo primero que necesitamos hacer es respirar, ¿no? Sí. ¿No? El llanto y wow, independencia, respirar, respira. No pasa nada. Bien. Está todo bien. ¿Y te arrepentís de algo? No. No, para nada. O sea, me pasó de muchas veces, claro, cuando una toma decisiones tan fuertes. Claro. Vivir en extranjero. Claro. Romper con todo tu círculo a nivel que no los tenés a mano para pedir ayuda, volver a gestar vínculos y círculos y todo. grupos y trabajo. Todo, porque la verdad es que rompí todo. ¿Viste? Literal, rompamos todo. Bueno, Sí. yo rompí todo en el mejor de los sentidos, como que es la Sí. destrucción para poder construir de nuevo. Sí. Hay otra coincidencia, que es que lo hicimos a la misma edad. Porque es en el retorno de Saturno. claro. Yo un poquito más grande, pero en la misma época, que es Sí, 27, o sea, ahí momento de quiebre. Si alguna de las personas está en esa edad, sepan que es normal. Prepárense. Sí, totalmente. No me arrepiento de nada. Ok. Obviamente que en los momentos más arduos, y esto compartiendo desde la más profunda amorosidad, sí, cuando te la jugás, nada es color de rosas, nunca igual, pero cuando te la jugás y vas en contra de todo lo que, incluso no de la familia, tu pareja, tus amigas, lo que sea, Sí. en contra de lo que vos misma creías, Claro. que eso finalmente es lo más importante. Sí, Yo las fui, puertas que vos misma te cerraste, que dijiste, esta no es una puerta para mí. claro, o sea, cuando vos ya sos como, wow,
yo era esa y ahora no, y yo misma siento que me estoy contradiciendo y me estoy llevando por otro lado, sí. Y hay que sostenerlo eso, ¿eh? Sí. Y hay que sostenerlo un montón y respirarlo un montón porque la vida aprieta y cuando encima empieza a apretar y digo, la vuelta en el espiral, ¿no? En Sí. la que pasamos por un conflicto, por ejemplo, a nivel autoestima, en mi caso, varias veces y decís, bueno, yo ya no soy la misma que antes, pero sigo teniendo, ¿no? Esta herida, entonces hoy me toca verla desde otro lugar, pero hay que soportar el pasar otra vez por ciertas situaciones parecidas y decir, no lo superé todavía. Tranqui, o sea, ya no sos la misma, hay que sostener. Es destruir un Sí. poco para volver a construir y después sostener todo eso. Que es lo que hablamos de un continuo renacer. Claro. Hay cosas que mueren. Bellamente, poéticamente mueren. Digo, la vida, vos hablas de esto, del ciclo vital, del movimiento vital. La muerte es parte de la vitalidad. Y en el Tantra, la muerte ocupa, ¿no? Un rol fundamental, el concepto muerte, la energía de la muerte. Totalmente. ¿Qué pensás de eso? Mira, la vida estancada, ¿no? Cuando uno se siente estancada, es porque la energía vital se estanca. Y eso justamente no es muerte. Y como no hay muerte, hay putrefacción. Ay, sí. Entonces, eso. Es algo que no termina de morir. Exacto. Que queda ahí como. Y ahí cuando una se ¡Morite! siente. Claro, te podés morir. Te podés morir, Claro. por favor. Esto me trae muchos recuerdos. Sí, sí, sí. Claro, Sí. entonces es esa necesidad, ya cuando tu naturaleza te pide, por Sí. favor, basta. Sí. Deja de sostener, deja de resistir porque te estás pudriendo, hermana. Sí. No es que, ay, bueno, voy a salvar una relación, voy a salvar... Voy no a sé, sostener este trabajo este porque. ay, Sí. no, entonces ahí es cuando empezamos a deprimirnos y a alejarnos completamente Sí. de nosotras mismas. O la ansiedad. La Sí. ansiedad, el nivel de tensión, esto que vos decías, no me va a atacar ningún puma. Vivís pensando, me van a atacar, algo va a pasar. No, sí, no puedo soltar. Entonces vivís en una tensión donde estás muy desconectada del placer, del presente. Totalmente. El placer necesita espacio, necesita oxígeno, necesita relajación y para eso necesitamos sentirnos seguras en nuestro Sí. cuerpo. Entonces, bueno, claro, el tantra que es la conexión con la vida, te pide de muerte. Ujú. Y esto no tiene que ser dramático, ¿ok? O sea, la muerte es parte de la vida y es un continuum, Sí. como diríamos en tantra, es un continuum. Sí. Entonces, bueno, siento o creo eso, que la práctica del tantra me enfrenta de maneras a veces muy amorosas y a veces un poco más difíciles, ¿no? Porque así es la vida, a la verdad, que es como, bueno, a la verdad. Digo, no es que hay una verdad universal, sino No, a tu lo verdad, propio, a lo la orgánico. sí, a lo que vos sentís como verdad. Como lo necesario en este momento para que el ciclo continúe de la vida, muerte, vida, ¿no? Y ahí es donde está la potencia de la muerte. Claro. ¿Cuántas veces, no, una tiene que morir para ser, ¿no? Justamente la carta de la muerte en el tarot, generalmente cuando sale, las personas dicen, ¡oh! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¿No? Y esto obviamente se suele como vincular a la enfermedad, al dolor, a lo trágico. Y sí, a ver, la muerte es eso. Pero a la vez, siempre después de una muerte, sea cual sea, lo que viene es un cambio profundo. Ujú. Y si no te permitís cambiar profundamente, probablemente pase lo que vos decís, te estanques. Y sufras. Y sufras mucho. Y sufras. Lo cual no significa que no vas a sufrir en la crisis, en el cambio, pero aferrarte a no aceptar esa muerte, sea cual sea, Ujú. la que sucede, va a alargar tu padecer y va a alejarte de quién sos. Claro, es que el dolor es parte de la vida. Imagínate si a vos te pegaran y no sintieras dolor. Es un límite el dolor, necesitamos sentir el dolor, es imprescindible. Sí, Te duele la panza, ay, ¿qué hice? Y comí algo, ¿no?
Como el Claro, dolor es necesario. sí. Ahora, duele más aferrarse a lo que necesita ser expulsado Sí. que simplemente sentir el dolor y esto va a pasar. Que claro, no es sencillo, pero ¿quién dijo que la vida es sencilla? No, Lo que claro. pasa es que podemos elegir vivir en la vereda de la autenticidad o de la verdad y en otra en la que nos seguimos contando un cuento que nos hace perder un poco el rumbo. Sí. Y finalmente igual yo creo que la vida siempre es la inteligencia suprema y que nos va acomodando. Pero cuanto menos te resistís y cuanto más receptiva o receptive, perdón, no quiero solo hacerlo en femenino, eh, cuanto más receptives estamos ante la vida, entonces más posibilidades tenemos de que la vida nos acomode naturalmente. Esto del fluir, que tanto Sí. se puso de moda, tiene que ver con eso, no con el dejar todo al azar, sino que vos sos responsable y partícipe, protagonista de tu propia Sí. vida. Y que a través de tus decisiones, por ejemplo, de respirar y relajarte un poco y decir, ok, no tengo el control de nada, más que por ahí de lo que pienso, un poco de lo que siento, ¿no? Como Ujú. me entrego un poquito más, voy abriendo un poquito más. Entonces me dejo conducir y no tengo toda la carga en mí, toda la responsabilidad en mí, sino que, bueno, yo propongo, Dios dispone, no sé cómo es el asunto ahí, como vamos y Claro. vamos, ¿no? Vamos y vamos. Vamos y vamos. Vamos y vamos. Y en Salvaje Esencia, ¿con qué se pueden encontrar las personas? Bueno, ahora estamos en un momento como de renacimiento, de Sí. reformulación, que hace tiempo igual, ¿no? Como desde el año pasado vengo tomándome los tiempos para, vamos a volver ahora mismo, respirar Sí. y sentir hacia dónde va este proyecto, que en un principio, bueno, comienza con los círculos de feminidades, con la sanación de útero, con sesiones de terapia menstrual. Ahora que estoy más interiorizada con el tantra y de alguna manera también en instancias formativas, bueno, como que las propuestas van a... Lo que venía haciendo y lo que se viene se va a ir entrelazando, entonces Sí. van a encontrar propuestas concretamente de respiración y movimiento consciente. Ujú. Y todo lo que estuvimos hablando hoy acerca de la vida, la conexión con la energía sexual, creativa, liberarnos del estrés también un poco, ¿no? Bueno, todo eso es parte de los objetivos de estas propuestas que se vienen. También se vienen propuestas escritas. Vamos a ver qué decanta ¿Qué de todo decanta? eso. Pero bueno, ahí estamos, amasando las nuevas La propuestas. resurrección. Claro, la resurrección. Estamos en la templanza, viste que el otro día Sí, salió la cartita, ¿no? sí. Bueno, después de todo el torbellino y qué sé yo, observando, contemplando, ¿no? Sí, Y luego la muerte viene la calma. claro, entonces Sí. como bueno, ¿qué quiero con esto? Bien, ¿qué es para vos diseñar la propia vida? Me encanta esa pregunta. Un poco lo que dije recién, para mí diseñar la propia vida es tomar decisiones. Ujú. Y cuanto más conscientes sean esas decisiones, más propias, más auténticas, ¿no? Y cómo podemos tomar decisiones más auténticas o más claras, bueno, relajándonos de nuevo. Ok. Creería que Está relajada. sí, salir tanto del estado de alerta Bien. para poder ver con claridad y conectar con el placer, con lo que te hace bien. Porque el Ujú. placer tampoco es algo tan lejano. El placer es, qué sé yo, no sé, a mí me puse este pantalón que me encanta y digo, che, qué lindo este pantalón, ¿no? Como, no sé, me gusta la textura, me siento cómoda, Sí. no me siento apretada. Entonces, conectar con las necesidades que tenemos, los deseos, los pulsos corporales, que un poco creo que Sol comentó algo así, ¿no? Sí. Entonces, diseñar la propia vida para mí tiene que ver con tomar decisiones y cuanto más claro tengamos, o sea, cuanto más desarrollemos el discernimiento, Ujú. ¿no? Entonces, más propias van a ser y necesitamos tener decisiones más propias, no tan domesticadas, más salvajes. Más salvajes.
Bueno, a Nata la encuentran en Salvaje Esencia. Exactamente, me encuentran en @salvajeesencia en Instagram. Bueno, tengo mi página web, pero ahora está como en suspenso, está como en reformulación, así que en Instagram está... En Instagram, Salvaje Esencia. Y por ahí si Exactamente. googlean, cuando escuchan este podcast, ya está la página. ¿Quién te También, dice? ¿quién te dice? Antes de que terminemos, Sí. le pido a la producción, porque yo traje un regalito para hacerte. Ah. Entonces, si la producción... Muy bueno, esto no me lo esperaba. Ay, me encanta. Sobre dar esto no tengo el control. Me encanta. ¿Quién va a pasar? ¡Ay! Aparece. El pañuelo, bueno, es una forma De ocultar el regalo. Pero si lo querés mostrar... No, me encanta. Me conocen. Y yo, bueno, esto para mí es como es un símbolo de proyecto en secreto, Sí, mucho vino. Claro. Es el símbolo del proceso creativo, de muerte, Sí, de potencia, de todo esto. Todo está ahí adentro. Bueno, Dionisio, el dios del teatro, es el dios del vino. El vino está totalmente relacionado con el nacimiento del teatro como lo conocemos. Tal cual. Y es como la bebida espirituosa, ¿no? No hago apología al alcohol, pero... Pero aguante el vino. Pero bueno, lo disfrutamos. Qué mejor que tomarse un vino con amigas. Totalmente, amiga. Esa es la filosofía de Proyecto en Secreto. Total. Gracias, Nata, por Gracias. estar. Te Gracias agradezco a un vos. montón. Esto fue Proyecto en Secreto, el podcast Diseña tu propia vida, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Ay, amiga. ¿Cómo te sentiste? Ay, no, estoy...